Bienvenidos a Inspira ahora por ti. Hoy continuamos con el grupo de apoyo Inspirados a Consolar. Y hoy vamos a poder juntos llevar a cabo este taller que nuestra amada Priscila nos viene a compartir. El título de este taller ahí para que saques cuaderno, hojitas en blanco, tu lapicero o lápiz, tu Biblia sobre todo, es cómo crecer a través de las pérdidas. Y con ustedes desde México, nuestra amada Priscila, quien hoy en el nombre de Jesús, un instrumento para el Padre Celestial que nos viene a instruir a la luz de lo que ella ha aprendido en este proceso. Mi amada Priscila, gracias por estar aquí. Hola, hola. Muy agradecida, ¿verdad? Por el espacio. Aquí compartiendo desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Acá estamos representando a Inspirados a Consolar con el taller de cómo crecer a través de nuestras pérdidas, ¿verdad? Este, pues me gustaría dar inicio, ¿verdad? Ahora sí que iniciando con la palabra de Dios, cómo es que el Señor nos ayuda aquí a crecer a través de nuestras pérdidas, porque yo creo que no ha sido una, han sido muchas las pérdidas que hemos estado teniendo durante pues nuestra vida, ¿verdad? Y a lo mejor no las hemos identificado como tales, pero aquí el Señor nos va a ir revelando cómo es que logramos nosotros salir de una recuperación a una supervivencia. Sí, pasamos a la siguiente, por favor, Beth. Ok, así les titulé, ¿verdad? De la recuperación a la supervivencia y nos dice ahí, dice que cuando experimentamos una pérdida grande, atravesamos un proceso de recuperación. Yo creo que la mayoría de las personas que vamos a estar viendo este video hemos llegado a Inspira con ese deseo, esa necesidad de superar ese proceso en el cual el Señor nos ha llevado, ¿verdad? Que a lo mejor en un inicio no vemos que el Señor quiere perfeccionarnos, que el Señor quiere que nuestro carácter cada vez sea más parecido al de su Hijo Jesús. No lo logramos ver, pero cuando logramos salir es cuando el Señor nos revela todo esto que Él nos ha estado trabajando, ¿verdad? De cierta manera estamos en la casa del alfarero. Aquí surgen estas preguntas, ¿verdad? Bueno, ¿y en qué consiste la recuperación? ¿Quién es un sobreviviente? O sea, ¿cómo me convierto yo en un sobreviviente? Yo creo que hemos estado en ese punto de la recuperación en la que el Señor nos dota de habilidades para poder estar en ese proceso e ir saliendo cada vez más pronto de él, ¿verdad? Si avanzamos a la siguiente, por favor. Ahí les pongo un concepto, ¿verdad? De lo que es la recuperación en sí. Nos dice que es regresar a una posición o condición normal, vivir, revivir, retomar, recuperar el tiempo perdido. Recuperar se refiere a la acción o proceso de recuperar algo robado o perdido, ¿verdad? Que sabemos aquí que el enemigo, ¿verdad? En este versículo que ha quedado tan claro en mi proceso, Juan 10:10, que nos habla de que el enemigo no viene más que a robar, a matar y a destruir, ¿verdad? Yo creo que todas en nuestro proceso hemos identificado de qué manera el enemigo vino a robar, a matar y a destruir, pero el día de hoy el Señor viene a decirnos que todo eso que nos han robado, que han quitado a nuestra vida, el Señor nos da una oportunidad para recuperar todo esto, ¿verdad? Y aquí nos dice en Isaías 11:11, dice, a Dios le encanta traer recuperación a su pueblo. Dice, miren qué bonito, a mí me encantó cuando yo leí esto. Dice, en aquel día el Señor volverá a extender su mano, aún por segunda vez, para recobrar el remanente de su pueblo. Y les remarco esta palabra remanente, ¿verdad? Que significa lo que queda, aquello que queda de su pueblo. El Señor viene a recuperarlo, porque no va a dejar nada que quede fuera de él. El Señor constantemente nos habla a través de sus cuerdas de amor, ¿verdad? Nada más que cuando no podemos escuchar, cuando nuestros oídos espirituales están cerrados, pues no podemos escuchar ni darnos cuenta lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Entonces aquí nos recuerda Él que Él va a extender su mano para recuperarnos nuevamente. En Isaías 38:16 dice, Ezequías habla por todos los que anhelan la recuperación, o devuélveme la salud y hazme vivir. ¿Cuántos hemos, no tal cual las palabras, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos estado ahí en ese momento que le pedimos al Señor? O sea, devuélveme la salud, Señor, devuélveme
devuélveme la paz, devuélveme ese anhelo de vivir. Les comparto, ¿verdad? En este proceso que el Señor me ha llevado a vivir, yo llegué a ese momento en el que yo le dije, Señor, o sea, por favor, devuélveme, ¿verdad? Al inicio yo no lograba ver qué era lo que yo había hecho mal para estar en donde estaba, pero el Señor a través de su amor me fue mostrando de diferentes maneras. Inspira ha sido un instrumento bellísimo, una herramienta crucial en mi vida. En agradecimiento por ello estoy aquí, ¿verdad? Y porque el Señor me trajo hasta aquí para compartir ahora con ustedes, con este taller, el poder compartir cómo es que el Señor te trae, ¿verdad? Cómo es que el Señor está trabajando en tu recuperación, en ese proceso de sanidad al que el Señor nos quiere llevar para poder forjar en nosotros un carácter como el de su Hijo Jesús. Y aquí nos dice también en Isaías 46:4, muestra el corazón de Dios por los que sufren. Yo te hice y te llevaré, yo te sustentaré y te rescataré. O sea, son palabras de aliento tremendas que cuando logramos ver esta parte que el Señor nos está prometiendo aquí, o sea, primero nos está diciendo, yo te hice. O sea, no tenemos nada que temer porque somos hechura de sus manos. Yo te llevaré en este proceso. El Señor nos dice, yo estoy ahí, te estoy acompañando en este proceso, no temas. Yo te sustentaré y te rescataré. Aquí nos vuelve a recordar, ¿verdad? Que Él está aquí, que en este proceso que el Señor nos ha permitido atravesar, Él está aquí con nosotros porque Él quiere algo mejor para nosotros. Y aquí les puse como una nota muy importante, ¿verdad? Si no te has recuperado en su totalidad y te levantas de inmediato, volverás a ser golpeado. El Señor nos pide paciencia y yo creo que es algo de lo que trabaja muchísimo, que ahorita más adelante vamos a ver en cuestión de lo que es la espera. El Señor trabaja muchísimo nuestra paciencia en cómo nosotros debemos saber esperar y debemos saber tener esa tranquilidad de que Él tiene todo en control. Y ahora respondiendo a la otra pregunta, ¿verdad? Que nos mencionaba ahí, avanzamos poquito, ve, por favor. Nos dice sobre el sobreviviente, ¿verdad? ¿Quién es ese sobreviviente? ¿Cómo yo, Priscila, me voy a convertir en un sobreviviente? Nos dice aquí que el sobreviviente es una persona que cuando se derrumba, de algún modo sabe cómo quedarse abajo hasta la cuenta de 9 y luego levantarse de una forma diferente. Esto no lo comparte lo que es el autor Joff. Disculpen, voy a leer en nuestro poco inglés que tenemos, ¿verdad? Es el autor, ¿verdad? Que nos menciona este concepto, ¿verdad? Y se me hizo muy, muy atractiva esta parte en cuanto que nos dice el saber quedarse abajo hasta la cuenta de 9. O sea, es saber esperar y ahora sí que disfrutar. Yo recuerdo que mi pastora, que fue crucial también en este proceso, ella me decía, disfruta tu proceso y yo pues al inicio decía, ¿cómo voy a disfrutar esto si me duele en el alma? O sea, es difícil al inicio poder entender el disfruta tu proceso, porque pues al inicio es puro dolor, ¿verdad? Pero el Señor nos viene a recordar aquí y nos viene a dar herramientas y es sorprendente cómo el Señor actúa, ¿verdad? Y que nos pone a las personas indicadas, o sea, son personas que Él envía para que nos hablen de su palabra. Aquí en Primera de Pedro 5:10 nos dice, y después de que hayáis padecido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os restaurará, confirmará, fortalecerá y restablecerá. O sea, no hay duda en lo que el Señor va a hacer y está haciendo en cada uno de nosotros. Únicamente hay que dejarnos llevar por el Señor. Yo recuerdo que una amiga me decía, las cosas con el Señor es como comúnmente dicen que flojita y cooperando, ¿verdad? Yo decía, no aplica eso, es un dicho, pues ahora sí que del mundo, ¿verdad? Pero realmente sí aplica, o sea, yo lo he experimentado y sí, con el Señor las cosas son flojita y cooperando en obediencia, en actitud de agradecimiento siempre, porque Él aquí nos está recordando que, o sea, no nos dice que no vamos a sufrir, no nos dice que no vamos a padecer, Él nos dice, y después de que hayamos padecido un poco de tiempo, no nos dice que vamos a adorar la eternidad aquí, nos dice, después de que hayamos padecido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que nos llamó a la gloria eterna en Cristo, Él mismo nos restaurará, nos confirmará, nos fortalecerá y establecerá. ¿Verdad? Es bien importante cuando logramos ver esta parte que lo que Dios quiere para nosotros en nuestra vida, lo que Él está haciendo,
el lograr entender que Él está ahí en el proceso. Es muy importante el tener esa confianza en el Señor. Avanzamos a la siguiente, por favor. Ok, aquí nos mencionan 11 principios que nos van a ayudar a enfrentar una pérdida. Llamémosle de distintas maneras, pérdida en un matrimonio, pérdida de un trabajo, pérdida de un ser querido. Aquí vamos a ver algunos ejemplos. Nos dice que los sobrevivientes planifican con anticipación si es necesario, perdón, si es que es posible, nos dice claramente, ¿verdad? Si es que es posible. Yo creo que las pérdidas en su mayoría no se pueden planificar, no se pueden evitar de cierta manera. Dice de modo que puedan estar preparados para una transición, una pérdida o una crisis. Y aquí pude yo rescatarles algunas transiciones típicas, ¿verdad? Que son por las que comúnmente atravesamos a lo largo de nuestra vida. Y una de ellas es el adaptarse a las nuevas etapas de la vida, ¿verdad? Yo creo que, pues en mi caso, soy mamá joven todavía, mis niños tienen 7 y 10 años, entonces todavía me falta, pero para las mamis que tienen ya a sus hijos ya entre los 20, yo creo que esta parte, esta transición de adaptarse a esa nueva etapa, ¿verdad? Lo que les ponía aquí del nido vacío, en cuestión de que pues se van a ir los hijos de casa, se van a ir y yo prefiero todavía no pensar, ¿verdad? Aunque aquí nos dicen claramente que podemos planificar, pero yo creo que esta parte yo la viví con mis papás, ¿verdad? Cada que pues a mí me tocó, soy el sándwich, cuando se va la más grande, se va la más grande, pues como que de cierta manera, bueno, ahí quedan otras dos hijas, ¿verdad? Somos tres. Me voy yo y pues bueno, todavía queda otra. Pero cuando se va la última, que es la que recientemente se acaba de casar, mi hermana la menor, para mis papás fue muy difícil y sigue siendo. Y aquí yo veía en este libro que estuvimos estudiando, yo veía esas partes en las que ellos batallan para volver a adaptarse a su nuevo estilo de vida en cuestiones tan sencillas como el preparar los alimentos, ¿verdad? Mi mamá decía, es que yo estoy acostumbrada a hacer cantidades grandes. Entonces, pues el hecho que ya tengan que hacer alimentos para ellos dos, el ir al mandado para dos personas, son situaciones que cambian su estilo de vida, ¿verdad? Y tienen que volver a adaptarse, crear una nueva rutina en estas transiciones que de cierta manera yo creo que todos vamos a atravesar. La jubilación también la pude ver muy de cerca con mi padre ahorita que está atravesando pues ese proceso, ¿verdad? Mi papá es una persona súper inquieta, él no puede quedarse tranquilo, entonces el tener que él mentalizarse que ya no va a tener su rutina como la tenía de un horario laboral, que ahora pues es dedicarse a casa y en un negocio que ellos tienen, pues es un cambio, ¿verdad? Para él. Ahorita él no se queda tranquilo, ¿verdad? No ha podido todavía lograr esa parte, pero qué bueno que pudiéramos tener esa mentalidad de poder, prever, ¿verdad? Esas situaciones, esas transiciones que yo creo que todos vamos a atravesar por ahí. Nos dice que debemos identificar qué cambios podemos hacer con anticipación para manejar de la mejor manera posible alguna pérdida en la vida, ¿verdad? Esa es una manera, y aquí en el libro nos mencionaba sobre dos casos en específico de personas en cuestión de salud, personas que perdieron alguna parte de su cuerpo, y nos decía cómo es que ellos hicieron adaptaciones en su casa para que pudiera ser más fácil el poder transitar incluso por toda la casa, ¿verdad? El cómo ellos hicieron esa adaptación para que su vida pudiera ser pues de lo mejor posible, ¿verdad? Bueno, ese sería el primero, ¿verdad? Lo que les comentaba, que los sobrevivientes planifican con anticipación, si es que es posible, el modo en que puedan estar preparados para una transición. Se planifica así como idea principal, ¿verdad? Planificar con anticipación. Avanzamos a la siguiente, por favor. La número 2 sería, los sobrevivientes han aprendido de la sabiduría y la experiencia de los demás. Aquí dice cómo maneja la pérdida en su vida, ¿verdad? Nos hacía aquí, pues, preguntas en cuanto a cómo es que estas personas cuando logran convertirse en sobrevivientes, ¿verdad? Aprenden de las experiencias de los demás. Y aquí nos mencionaba que
que cuando ya se logra aprender de las experiencias de los demás, dice que se está ansioso por aprender ahora, pero de la experiencia misma que voy a atravesar. Sí, cuando ya logro ser un sobreviviente y que he aprendido de la experiencia de los demás, ahora voy a aprender de la experiencia que estoy a punto de vivir, ¿verdad? De transitar. Y aquí es bien importante quién lo ayuda. Esta pregunta nos la marcan aquí y yo la resalté, ¿verdad? Hasta en un color distinto, porque nos dice quién nos ayuda en esa pérdida. Aquí es bien importante, ¿verdad? El saber a quién nos estamos acercando. Yo creo que al inicio de mi conversión a Cristo, para mí cristiano era sinónimo de bueno. Entonces yo iba a cristiano, ok, por favor, un consejo, ok, por favor, dime qué hago aquí. Y pues realmente no, es triste, ¿verdad? Cristiano no es sinónimo de bueno, sin embargo, tenemos que saber, y yo creo que nuestra autoridad inmediata son nuestros pastores, ellos son nuestra guía, que nos pueden ayudar aquí a saber de qué manera, cómo es que puedo lograr eh, aprender de esta experiencia, ¿verdad? ¿Cómo le puedo hacer? Y pues obviamente, y lo más esencial en nuestra vida, pues es la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí vamos a encontrar la clave de toda pregunta que nos hagamos. Ahí está. Yo recuerdo que al inicio de mi proceso, ¿verdad? Yo preguntaba y marcaba por teléfono y ahora acá con este y ahora acá con aquel. Entonces, cuando yo logré dimensionar y logré darme cuenta que la respuesta a todas mis preguntas estaba en la palabra de Dios, pues mi teléfono se quedó por la paz un rato, ¿verdad? Y ahora eran las llamadas las que entraban. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Sí, todo tranquilo, el Señor toma control de toda situación, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque logré darme cuenta de que el Señor en su palabra tenía la respuesta a todas mis preguntas. Entonces, pues ahí se los doy como, ahora sí que como tip, ¿verdad? Es la herramienta más poderosa en la cual ustedes van a poder tener respuesta a todas sus preguntas. Avanzamos a la siguiente, por favor. Dice aquí como número 3, los sobrevivientes no se quejan, manejan bien sus sentimientos, no rezongan ni se vuelven resentidos. Qué difícil, ¿verdad? En el proceso de convertirnos, de pasar de la recuperación a ser sobrevivientes, ¿cómo no quejarnos, verdad? En mi caso, yo desconocía completamente la palabra de Dios, por supuesto, hubo muchísima queja, pero aquí estamos hablando que ya nos convertimos en sobrevivientes, ¿verdad? Ya somos unas personas que estamos conscientes de que este proceso, de que esta pérdida tiene un propósito, ¿verdad? Manejan bien sus sentimientos, aquí es un poquito complicado, ¿verdad? Cuando, y más en las mujeres, se nos dificulta bastante el manejar bien nuestros sentimientos y nuestras emociones, pero yo creo que confiando en el Señor, esta parte toma control, el Señor toma control en todo, él tiene bien establecido lo que Él va a permitir que ocurra en nuestras vidas, ¿verdad? Y aquí me gustaría compartirles esta pregunta que dice, ¿qué se oye decir cuando las dificultades lo enfrentan? Yo creo que esta pregunta nos hace un autoanálisis, ¿verdad? Ok, ya estoy teniendo esta información de que para convertirme en un sobreviviente no me voy a quejar y voy a tratar de manejar mis sentimientos de la mejor manera. No voy a rezongar ni me volveré resentido. Ok, cuando viene esta parte, estos sentimientos, a esta queja, ¿verdad? Eso es lo que está saliendo de mí. O sea, ¿qué se oye decir cuando las dificultades lo enfrentan? Si yo estoy externando pura queja, puros, ahora sí que sentimientos desbordados, puro resentimiento, ahí es un foquito, ¿verdad? El que me está dando a entender que no estoy cumpliendo todavía con lo que me permite ser un sobreviviente, todavía estoy en el proceso de la recuperación. Sí, cuando logro manejar bien mis sentimientos, cuando no rezongo, cuando no me quejo, cuando no hay resentimiento en mi corazón, entonces puedo decir que ya brinqué a ser un sobreviviente. ¿Sí? Vamos al número 4, por favor. Dice aquí que los sobrevivientes tienen ejemplos. Dice aquí, primero, alguien que me inspira a través de la forma en cómo manejar la adversidad en su vida.
aquí vuelve a recobrar la importancia de esas personas que nosotros logramos identificar primero de manera física, ¿verdad? ¿Quiénes son esas personas que me van a ayudar? Y les comentaba que pues pueden ser nuestros pastores, ¿verdad? Pueden ser esos hermanos de la célula donde nos congregamos, pero muchísimo más importante, esos sobrevivientes los encontramos en la Biblia, esos sobrevivientes encontramos a Job, encontramos a muchísimos personajes en la Biblia que nos pueden ahora sí que ayudar, nos pueden servir como ejemplo, como ellos lograron convertirse en sobrevivientes, ¿verdad? Porque no nada más atravesaron un proceso, sino que el Señor los llevó más allá. Y aquí nos dice como segundo, me dice, observo lo que hicieron, como lo hicieron, miro cautelosamente las actitudes. ¿Qué acciones tomó Job para poder convertirse en un sobreviviente? Ok, pastor, pastora, ¿cómo le puedo hacer? O sea, ¿cómo puedo lograr dar este paso que necesito dar, verdad? Esa persona que es mi ejemplo, de esa persona tomo las actitudes que esa persona hizo para poder pasar a lo que es el nivel de sobreviviente. Dice, cuando uno ve que es posible en los demás, me lleno de esperanza. Y yo creo que a muchísimos nos sirvió, fue ese escalón, todos esos videos del Ministerio de Inspira, todos esos videos fueron esa parte crucial que nos dio esperanza, que nos llenó de tranquilidad, de que, ok, ellos ya lo lograron, yo lo voy a lograr, pero no lo voy a lograr en mi fuerza. Va a ser con ayuda del Señor, ¿verdad? Y independencia total de Él. Ok, pasamos al siguiente, al número 5, que dice el 5, los sobrevivientes tenemos un deseo de seguir aprendiendo. Si se fijan, del 4 al 5, cambié la redacción. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a declarar que ya somos sobrevivientes. No que pues un día voy a ser un sobreviviente, ¿verdad? No, ya somos sobrevivientes. Declaramos en el nombre de Cristo Jesús que a partir de este momento somos sobrevivientes. Y les puse aquí a partir del número 5, los sobrevivientes tenemos un deseo de seguir aprendiendo y creciendo. ¿De qué manera, verdad? Aquí nos dice, ampliamos nuestra mente y actitud de mirar las cosas de nueva manera. Aquello que para mí era un conflicto, aquello que para mí no tenía ni pies ni cabeza, ok, ¿cómo le puedo dar ese giro para que pueda ser visto de otra manera y verle ahora sí que lo positivo a esa situación que yo veía fatal, ¿verdad? ¿De qué manera he crecido? Y de qué manera he crecido en el último año, ¿verdad? Preguntarnos, ok, en este último año, ¿de qué manera he crecido? A lo mejor aquello que se tornó muy negativo, ahora cómo lo puedo cambiar para poderle sacar provecho a esa situación negativa que atravesé, ¿verdad? Y nos dice por último ahí en ese punto que los sobrevivientes estamos dispuestos a aprender de toda experiencia que venga, vamos a tener esa disposición, ¿verdad? Esa actitud y esa confianza de que ese proceso que el Señor me va a llevar a atravesar tiene un propósito. Por lo tanto, estamos dispuestos a aprender de eso. Pasamos al siguiente, por favor, que es el número 6. Nos dice, los sobrevivientes no echamos la culpa. Y aquí se los puse hasta así grande, ¿verdad? Ojo, porque esta es una trampa muy fácil de caer. En esta trampa yo creo que muchísimas mujeres hemos caído ahí, porque si no hay culpable, pues lo buscamos, ¿verdad? A ver a quién echamos la culpa. Mi mamá dice muchísimo un dicho que su mamá le decía, ¿verdad? Que no andamos buscando quién la hizo, sino quién me la pague, ¿verdad? Y pues yo creo que aquí aplica muchísimo, pero pues nosotros no lo vamos a aplicar porque somos sobrevivientes ya, no estamos pensando que un día lo seremos. O sea, por lo tanto no podemos aplicar ese dicho, ¿verdad? ¿Verdad? Ya somos sobrevivientes y lo declaramos así. Dice, echar la culpa surge de nuestros sentimientos de culpa y de responsabilidad, aunque no lo seamos, ¿verdad? Y aquí es una parte en la que el enemigo busca culparnos para que no logremos dar el siguiente paso y avanzar. ¿Ok? Nos dice aquí que reflexionemos, ¿verdad? Que veamos cómo es que al echarle la culpa a alguien, pues de nada nos sirve, ¿verdad? Esta parte no tiene sentido el buscar un culpable, ¿verdad? Cuando logramos ver que es un proceso que nos traerá aprendizaje, pues inmediatamente no hay culpable, no hay culpable aquí. Avanzamos, por favor. Dice,
que reflexione, ¿verdad? Dice, todos nos sentimos desvalidos a veces. ¿Y por qué nos sentimos así? Pues porque somos seres humanos, ¿verdad? Dice que los sobrevivientes que triunfamos cambiamos la desvalidez por una decisión de hacerse cargo o buscar opciones, ¿verdad? Ya no nos quedamos ahí, ok, como soy ser humano, pues bueno, tengo derecho a sentirme mal, tengo derecho a sentirme triste, tengo derecho a buscar un culpable. No, hacemos ese giro, ¿verdad? Tomamos la decisión de que me hago cargo de la situación con ayuda del Señor para poder salir adelante. Avanzamos al 7, por favor. En el 7 nos dice, cuando se produce una crisis o pérdida, los sobrevivientes podemos desarrollar una forma de manejar la pérdida. Buscamos, ¿verdad? El desarrollar esa forma de manejar. Dice, primero, identifico el problema y aprendo a responder como si tuviera el control. Aquí se lo resalté así bien grande y ahorita pues vamos a verlo, ¿verdad? Como si tuviera el control. Primero identifico el problema y aprendo a responder como si tuviera el control. Segundo, no me doy por vencido. Aquí si se fijan en esta parte de la presentación, todavía no le estamos dando tanto énfasis al valor que tiene el poder soltarle el control al Señor. Por eso es que aquí les ponía como si tuviera el control, porque eso es lo que creemos, ¿verdad? Al inicio de nuestro proceso. Yo puedo, yo tengo el control y yo voy a salir adelante. Dice, llego a un punto donde digo, veamos qué se puede hacer para sobrevivir. Yo creo que todas hemos estado en esa parte, ¿verdad? Pues vamos a ver qué puedo hacer para sobrevivir de esta circunstancia que no identificamos en un inicio que viene de parte del Señor, ¿verdad? Que él permite que nos suceda con un propósito en específico. Y decimos, bueno, pues vamos a ver qué se puede hacer para poder sobrevivir. Vamos al 8, por favor. Dice aquí, los sobrevivientes encontramos una forma de vivir a pesar de lo que nos ha ocurrido. La determinación es un rango necesario para sobrevivir. Aquí les quiero leer una parte del texto, ¿verdad? Que venía aquí en el libro, de una persona que había nacido ciego y parcialmente sordo. Dice aquí el autor, se me sorprendí cuando lo observé jugar en el equipo de béisbol. ¿Cuántas veces hemos visto personas, verdad? Yo recuerdo que en una predica el pastor compartía de una persona que él ayudó en una ocasión a esta persona, al parecer estaba pues demasiado drogada, ¿verdad? No tenía extremidades. Y el pastor va y lo lleva a un lugar de rehabilitación. Entonces esta persona, pues dice el pastor que le pierde la pista, ¿verdad? Y con el paso del tiempo se da cuenta que esta persona pues logró el tener un trabajo estable, digamos que un puesto importante dentro pues de un comercio, de una empresa, ¿verdad? ¿Cómo es que es tan impresionante el poder ver a esas personas que les faltan extremidades y que pueden desarrollar su vida, digamos que de manera normal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque determinaron ellos que podían salir adelante, ¿verdad? Estas personas buscaron la forma de vivir a pesar de lo que les había ocurrido, como nos dice aquí en el número 8, ¿verdad? Se sobreponen a esa pérdida, en este caso a las extremidades. Dice que pues la determinación es muy necesaria para poder sobrevivir en este tipo de procesos en los que nos vamos a ir enfrentando, ¿verdad? Y vamos al 9, por favor. Y dice aquí, incluso en medio de la pena, los sobrevivientes continuamos gozando de la vida y de la risa por momentos. Esto es bien importante y cuando llega uno a este punto, a mí me ocurrió que yo decía, híjole, ¿por qué no me siento mal? ¿Por qué no estoy triste? ¿Por qué no estoy llorando? Pero pues es que porque no estamos acostumbrados a esa parte, ¿verdad? O más bien nos acostumbramos a el momento en el que estamos sufriendo, que estamos buscando la salida. Y cuando viene esa parte de la risa, ¿verdad? El gozo, que pues nos ocurre muchísimo cuando nos congregamos, el poder disfrutar de la presencia del Señor, es hermoso. Y cómo no llenarte de risa, ¿verdad? De alegría, de gozar la vida en ese momento. Y aquí, o sea, nos vuelve a recordar una vez más que el Señor está aquí con nosotros, incluso en medio de esta pena. El Señor nos dice,
y nos llena de ese gozo en el que podemos disfrutar, ¿verdad? Y nos hace aquí una pregunta, ¿eres capaz de disfrutar de la vida incluso cuando todo parece derrumbarse a tu alrededor? Si logramos responder que sí, pues ya llevamos muchísimo terreno ganado, ¿verdad? En esta parte en donde el Señor nos lleva a una vez más a confiar en lo que Él tiene para nosotros. Vamos al número 10, por favor. Dice, los sobrevivientes tenemos la capacidad de ser reflexivos y adaptarnos a nuevas situaciones, ¿verdad? Y aquí nos dice que somos capaces, o sea, logramos desarrollar esa capacidad de poder reflexionar para adaptarnos a una nueva forma de vivir, a un nuevo avance en nuestro proceso, ¿verdad? Dice que primero tenemos que descubrir las fortalezas a través de la adversidad. ¿Cómo es que el Señor nos dota de esas habilidades que les comentaba al inicio, verdad? El Señor nos hace fuertes a través de su compañía, ¿verdad? En esa adversidad que estamos atravesando. Como segundo punto, nos dice que tenemos variedad de maneras de responder a lo que está sucediendo y cómo nos llenamos de esas maneras de responder, pues a través de su palabra. Ahí hay muchísimas maneras de las que podemos responder a esta adversidad, a este proceso al cual el Señor nos está llevando. Y por último, pues logramos esa capacidad de adaptarnos, ¿verdad? Somos capaces de adaptarnos cuando ya logramos desarrollar esa fortaleza en el Señor y logramos tener ahora sí que diferentes maneras para poder responder, ¿verdad? Vamos al 11, por favor. Dice, los sobrevivientes tenemos fe en Dios. Ahora sí empieza lo bueno, ¿verdad? Aquí nos habla acerca de, dice, es la base para sobrevivir y recuperarse. Esa fe en el Señor es lo más importante para poder recuperarnos, por eso se los puse así con mayúsculas, ¿verdad? Es la base. Si no lo tenemos a Él en nuestra incapacidad humana, no lo vamos a poder lograr. Y aquí podemos ver, ¿verdad? De muchas maneras, si volteamos a nuestro alrededor, cómo es que hay tantas personas luchando, desgastándose, el estar luchando en su propia fuerza sin querer voltear al Señor y poder rendirle y darle, ahora sí que darnos la oportunidad de que Él tome control de nuestra vida, ¿verdad? Dice aquí, la teología correcta también nos ayuda a aceptar lo que sucede en la vida. No me refiero a que siempre a que siempre lo comprendamos o nos guste, pero sí aprendemos a aceptarlo, ¿verdad? Muchas de las veces los procesos a los que el Señor nos lleve no nos van a gustar, claro que no, porque atravesamos dolor, pero sabemos que vamos a aprender de algo en este proceso que el Señor nos está permitiendo atravesar. Vamos a la siguiente. Vienen varias preguntas, ¿verdad? Que nos hacen reflexionar. Dice, ¿usted comprende un ala de un hospital lleno de niños con cáncer de menos de 10 años de edad? Son preguntas fuertes, ¿verdad? Que siempre buscamos a ver quién tiene la culpa, o sea, ¿por qué estos niños tan pequeños están sufriendo de cáncer? Otra pregunta dice, o la joven madre de 3 hijos atropellada por un conductor borracho, o sea, decimos, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿qué no tiene control Dios de todo lo que está sucediendo? Y más adelante nos va a decir de qué manera es que el Señor obra y trabaja en nuestra vida, ¿verdad? Y dice, ¿y qué sucede con el comerciante que fue honesto y siguió enseñanzas bíblicas en su empresa e igual fracasó? ¿Qué ocurre, verdad? En todas estas preguntas que nos hacemos y como estas podemos enumerar muchísimas porque estas preguntas no las hacemos queriendo responder de manera razonable y esas preguntas no se responden de esta manera, ¿verdad? Aquí nos hablaba acerca de, avanzamos a la siguiente, por favor, de esas suposiciones que como cristianos solemos tener, ¿verdad? Que no son correctas. ¿Por qué? Porque no están basadas en nuestra verdad absoluta, que es la Biblia. Y nos dice que tenemos que tener mucho cuidado al predicar como cristiano que la vida es justa, ¿verdad? Que podemos controlar lo que nos suceda, que si seguimos a Cristo y sus enseñanzas, no nos sucederá ninguna tragedia. Que si estamos sufriendo es porque pecamos, ¿verdad? Eh, mi cuerpo fue diseñado para vivir por siempre, por lo menos hasta unos 90 años. O si doy diezmo, Dios me bendecirá financieramente, ¿verdad? Estas
suposiciones erróneas que yo he escuchado, la verdad, he escuchado en muchísimas personas, incluso lo tenemos en ocasiones inconscientemente, ¿verdad? Como una verdad, que si hago esto, el Señor me va a dar esto, como si fuese una negociación, ¿verdad? Con el Señor no hay negociaciones, o sea, el Señor por misericordia nos da, no porque merezcamos y no porque estamos negociando con Él, no porque yo estoy ahorita compartiendo, me va a ir súper bien en mi vida, no, o sea, es agradecimiento nada más al Señor por todas las bendiciones que he tenido en mi vida gracias a este proceso que el Señor me ha llevado. Aquí es bien importante, ¿verdad? El tratar de que estas preguntas que veíamos, darles una respuesta correcta y que estas suposiciones que les comparto no sean abonando más duda a esas preguntas, ¿verdad? Y es, o sea, claro que en esta parte es súper importante el tener claras estas partes antes de que lleguen las heridas a nuestra vida, ¿verdad? Que qué padre hubiera sido, híjole, yo hubiera visto esta presentación antes de que el Señor me llevara a este proceso, pero el Señor tiene todo en control definitivamente. Esta información llegó a mi vida, llega a sus vidas en este momento porque el Señor así lo quiere, así quiere que ocurra de esta manera. Entonces nos preguntamos, ¿verdad? ¿Quién tiene la culpa entonces de lo que sucede? Y avanzamos a la siguiente, por favor. ¿Quién, o sea, si no soy yo, si no es la persona que ya culpe, ¿verdad? Entonces, ¿quién tiene la culpa? Y aquí nos habla este autor en este libro que se llama Cómo ayudar a la gente a transitar en la pena. Nos dice, nuestro razonamiento humano nos dice, y avanzamos, por favor, este doctor eh, nos dice que la creencia de que Dios tiene el control del universo conduce a algunas personas a concluir que Él planificó hasta el último detalle y quiere que cada evento se produzca casi exactamente como lo hace. Pero aquí, en esta parte, me llamó mucho la atención porque o sea, se me hace muy, muy cómico cómo es que lo representan, ¿verdad? Incluso aquí les pongo yo una tachita porque pues aunque el autor lo menciona de esta manera, hay algo que no cuadra, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque aquí nos está diciendo que de cierta manera Dios tiene la culpa. O sea, la creencia de que Dios tiene el control del universo conduce a algunas personas a concluir que Él planificó hasta el último detalle y quiere que cada evento se produzca casi exactamente como lo hace. Y aquí les voy a leer esta parte um, que venía aquí, ¿verdad? Cuando decimos que la voluntad de Dios es por ejemplo, déjenme que se me perdió. Ok, es que es como si Dios estuviera presionando teclas, ¿verdad? Por ejemplo, démosle un 10 a Mari en su examen de inglés del día de hoy. Ahora démosle a Joan un golpe en el parachoques. Taparé la pileta de Pat. Joe tendrá un infarto y le daré leucemia a Susan. Nada podría estar más lejos de la verdad, nos dice aquí el autor. O sea, el Señor no es así como que nos está viendo de arriba, ahora que pase esto, ahora que pase lo otro. No, o sea, realmente el Señor sí tiene control, sin embargo, no es que esté Él permitiendo, presionando, pues, ¿verdad? Esas teclas que nos dice de manera cómica aquí el autor. Avanzamos a la siguiente, por favor. Y nos vuelve a mencionar, ¿verdad? Que se culpa a Dios, o sea, perdón, culpar a Dios es creer que somos especiales. O sea, el decir que Dios tiene la culpa es creer que somos especiales debido a nuestra relación con Él o peor, porque hemos hecho algo por Él y por lo tanto Él nos asistirá. O sea, si el Señor me permite atravesar este proceso es porque tengo una relación muy buena con Él y yo soy especial porque el Señor tiene la culpa en que yo esté atravesando en esto. O sea, otra vez les vuelvo a poner aquí la tachita, ¿verdad? Porque no es así. O sea, el Señor sí nos asistirá a través de nuestro proceso, pero muchas de las cosas que ocurren en este mundo no son voluntad del Señor. Sin embargo, Él permite que ocurran con un propósito determinado. Y nos dice que Dios podría intervenir por su soberanía, pero no es nuestro derecho divino elegir su intervención, ¿verdad? En ocasiones ocurre que le queremos decir al Señor cómo intervenga en nuestra vida y en qué momento. Y por favor, Señor, hazlo hoy, porque si no, pues, no, o sea, no estoy a gusto, ¿verdad? Tiene que ser hoy como yo quiero que intervengas en mi vida. Y le decimos cómo, ¿verdad? Y qué día y qué quiere uno que suceda.
de qué manera queremos que Él intervenga. Entonces, pues no, Dios no tiene la culpa, Dios no es el culpable de lo que nos ocurre, ¿verdad? Avanzamos a la siguiente, por favor. Dice, ¿dónde está Dios mientras atravieso sufrimientos en mi vida? Preguntas que nos hemos hecho muchísimas veces, ¿verdad? Y que escuchamos a la gente decir incluso que se denominan personas no creyentes porque dicen, pues bueno, ¿y dónde está Dios, verdad? Cuando murió esta niña, cuando me mataron a alguien, cuando me robaron, ¿dónde estaba Dios mientras estoy atravesando este sufrimiento? Porque Dios permite el sufrimiento. El sufrimiento tiene algún significado y este autor, Daniel, nos dice, cuando clamamos a Dios en nuestros momentos de sufrimiento, sabemos que seremos oídos por alguien que realmente sabe lo que estamos atravesando. Es un gran consuelo para el que sufre conocer la presencia de Dios. Dios sabe lo que es sentir tanto dolor. Dios nos oye, Dios nos comprende, Dios sufre con nosotros. Él siempre ha estado allí. Al inicio de mi proceso, yo no sabía esta parte, estas últimas oraciones que yo les acabo de leer, ¿verdad? Yo sí clamé al Señor y yo no encontraba la salida, pero el Señor en su preciosa misericordia me fue mostrando a través de personas que me llevaron a su palabra, a poder tener esa tranquilidad de que Dios sabía, Dios me estaba escuchando en mi dolor cada que yo oraba, que solamente Él sabe cómo oraba, ¿verdad? Que en este proceso he ido aprendiendo a orar. O sea, también ahí pude entender que el Señor estaba comprendiendo mi situación, que el Señor estaba sufriendo conmigo y que Él siempre había estado ahí. Esa parte cuando la logré entender, pues cómo no agradecerle, ¿verdad? Al Señor tanto amor hacia mí, un amor inmerecido de verdad que Él ha tenido para conmigo. Le damos a la siguiente, por favor. Dice, la fuente de lo que creemos debe ser la palabra de Dios, porque Dios es omnipotente y es todopoderoso. Nuestra fuente de creencia de lo que radica en nuestra vida tiene que ser realmente la palabra de Dios, ¿verdad? Ese manual tan precioso de vida que nos dice cómo sí hacer las cosas y cómo no hacer las cosas. Y nos hace una pregunta, todopoderoso significa que somos robots y que Él ocasiona cada cosa que sucede en el mundo. Pues sí, Él creó la humanidad con una opción, ¿verdad? Sin embargo, pues no estamos diseñados de esa manera como nos hace esa pregunta, ¿verdad? Avanzamos, por favor, a la siguiente. Aquí nos decía que Dios, pues en su amor por nosotros, ¿verdad? Él obviamente quería que la humanidad expresara su amor hacia Él por agradecimiento, pero nos dice claramente aquí que Dios no tuvo otra alternativa más que permitirle a Satanás que nos pusiera a prueba con dolor, con sufrimientos y desgracia. O sea, realmente Dios no es el culpable. Dios realmente no tenía diseñado para nosotros esta parte. Sin embargo, no tuvo otra alternativa. ¿Por qué? Porque no respondimos a ese amor tan inmerecido que viene de su parte, ¿verdad? O sea, tuvo que venir su hijo a morir para que pudiéramos lograr dimensionar el amor tan grande que Él tiene para con nosotros. Y aquí les ponía esta cita, ¿verdad? En Job 2:6, donde se pone que Satanás tuvo que solicitar permiso para probar a Job y Dios se lo concedió, se lo dio con límites muy fijos. O sea, aún así podemos ver cómo Satanás está por debajo del Señor, está por debajo de sus pies, porque hasta él, siendo quien es, le pidió permiso a Dios, a nuestro Padre poderoso, para poder, decía en otro versículo también, el poder zarandear, ¿verdad? Al poder poner a prueba, a Job. Y vemos esta respuesta que a mí, la verdad, me hubiera encantado haberla tenido yo al inicio de mi proceso. Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Si logramos darnos cuenta que realmente somos inmerecedores de lo que Dios nos da, podemos tener esta mentalidad de Job, ¿verdad? Que vinimos
sin nada y nos iremos sin nada. Cuánto afán tenemos por este mundo y no logramos dimensionar lo que el Señor tiene para con nosotros, ¿verdad? Y aquí bien Padre nos dice, la presencia de Dios transforma incluso esas experiencias agonizantes en oportunidades de adoración. ¿Cuántas veces hemos llegado a esa parte que en dolor, ¿verdad? A lo mejor en anhelo de que el Señor responda a nuestras oraciones, hemos estado agonizando, pero en adoración. Esa parte a mí se me hace el llegar a otro nivel, ¿verdad? El poder estar en alabanza y en adoración, agradeciéndole al Señor por este proceso y para su gloria yo he podido experimentar esta parte de dolor, en tristeza, el poder agradecerle a Él por este proceso. Y yo recuerdo que en muchos videos de Beb decían que íbamos a llegar a un momento en que íbamos a poder agradecer por este proceso. Y yo decía, pues, ¿cuándo, verdad? Porque yo nomás no veo la luz, decía yo al inicio, cuando quería hacer mi checklist de ya vi este video, ahora este, y luego, Señor, ¿cuándo me vas a responder? Pues sabemos que no es así, ¿verdad? Que el Señor no trabaja a través de un checklist, o sea, el Señor en su misericordia, Él obra en nuestra vida de manera diferente en la mía, en la de Beb, en la de mi compañera de oración. O sea, el Señor trabaja de manera distinta, jamás repite patrones, somos únicos. Entonces, cuando logramos en ese momento de la dificultad, de la tribulación, poder adorar al Señor, es magnífico de verdad. Yo lo he experimentado y es hermoso el sí llorar, el sí sentir dolor, pero saber que Él está ahí, que Él te está abrazando, que Él te está diciendo, aquí estoy, déjame a mí esa parte que tú en tu humanidad no puedes, pero yo soy el Dios de lo imposible y yo voy a lograr eso que tú me estás pidiendo en oración, siempre y cuando, ¿verdad?, sea voluntad de Dios, no vamos a pedirle cosas que no van acorde con su palabra. Entonces, cuando logramos el poder entender que el Señor no tiene la culpa, sin embargo, permite que ocurran situaciones, aunque no sean su voluntad, permite que ocurran con un fin determinado, ¿verdad? Avanzamos, por favor, a la siguiente. Dice, nosotros no adoramos a Dios debido a nuestras pérdidas, sino a pesar de ellas. Me encantó esta parte que mencionan aquí en el libro. O sea, no lo adoramos debido a nuestras pérdidas, sino a pesar de esta situación. Así como cuando decimos, ¿verdad?, que el Señor nos ama tal y nos ama como somos. No, el Señor nos ama a pesar de lo que somos. Y eso no quiere decir que debemos permanecer en esa, ¿cómo se dice? En esa imperfección. O sea, el Señor nos está puliendo, ¿verdad? Porque nos ama a pesar de lo que somos. No nos ama tal como somos. Aquí aplica igual, ¿verdad? Nosotros no adoramos a Dios debido a nuestras pérdidas, sino a pesar de las pérdidas, a pesar de lo que estoy atravesando, el dolor que esta situación me lleva a sentir a través de eso, adoro al Señor y sé que Él tiene control. Dice, no lo alabamos por las tragedias, sino en ellas. A través de ese proceso que estoy llevando, alabo y adoro al Señor, ¿verdad? Por lo que me está permitiendo atravesar cuando tengo la conciencia de que voy a aprender de eso, de que el Señor me quiere llevar a otro nivel. Dice, la misma tragedia, o sea, una prueba, puede hacer que una persona sea mejor y que otra sea resentida. ¿Qué hace la diferencia? Esta pregunta se me hace muy clave, ¿verdad? ¿Qué hace la diferencia? Nosotros pudimos haber tomado este proceso como un castigo de Dios y podemos haber empezado a odiar a todo el mundo y buscar culpables por todos lados, ¿verdad? Pero ¿qué hizo la diferencia? Estos recursos que para la gloria de Dios están aquí. Estos recursos en donde avanzamos a la siguiente, por favor. Aquí nos habla este autor, ¿verdad? Nos dice que Dios nos permite sufrir, o sea, este recurso que nos da Inspira a través del Ministerio de Inspirados a Consolar, es un recurso que el Señor me está dando para poder salir de este sufrimiento, de este proceso y poder dar el paso al siguiente escalón. Dice que Dios nos permite sufrir. Nada puede tocar al cristiano sin haber recibido primero el permiso de Dios. Como lo vimos, ¿verdad? Satanás pidió permiso para tocar a Job. Así es, el Señor permite que llegue un sufrimiento a nuestra vida con un propósito, dice aquí claramente, por su propósito y por sus motivos. O sea, sí, el Señor sí permite el sufrimiento, si esa duda ha venido a nuestra cabeza durante tiempo atrás, sí, el Señor sí permite sufrimiento, el Señor nos disciplina.
pero lo hace en amor, no porque sea un Dios malo y un Dios de ira, como nos lo presentaban en el Antiguo Testamento, ¿verdad? No, el Señor en amor hacia su pueblo, en amor hacia nosotros, permite que suframos para que podamos ser perfeccionados. Avanzamos a la siguiente, por favor. Dice, Dios nos ha dado a su Hijo y el Espíritu Santo para fortalecernos y guiarnos, ¿verdad? A su Hijo a través de la palabra, a través de la Biblia, de ese manual perfecto que tenemos ahí, a través de Él y de la ayuda del Espíritu Santo para poder entender, para poder discernir qué me quiere decir con este versículo, ¿verdad? ¿Qué nos quiere decir el Señor para poder guiarnos y para poder crecer? Dice aquí, lo que Dios nos permite experimentar es para crecer. Si logramos entender esta parte, hermanas, créanme que vamos a poder salir más rápido de esa parte que estamos al inicio de nuestro proceso. Y el Señor nos ama y que nos está permitiendo que vivamos estas experiencias para crecer, no para sufrir y quedarnos ahí. Sí permite el sufrimiento, pero no con la intención de hacernos sufrir, sino con la intención de crecer en esta parte, ¿verdad? Y nos dice aquí en 1 Corintios 10:13, nos dice que Él no os deja más tentados, perdón, Él no os dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, ¿verdad? O sea, yo creo que este versículo se ha puesto también de manera muy cotidiana, ¿verdad? Que el Señor nos va a dar más de lo que podamos soportar. Y es como nos lo dice aquí en 1 Corintios 10:13, ¿verdad? El Señor tiene control de lo que nos está permitiendo atravesar, de lo que Él sabe hasta dónde podemos resistir. Eh, Aquí quisiera compartirles un caso que mencionaban aquí en en el libro, ¿verdad? Que nos van a compartir, donde dice, una mujer vino a terapia conmigo hace un tiempo. Había experimentado una pérdida hacía unos meses y estaba molesta porque una amiga le había sugerido que le agradeciera a Dios por los problemas que estaba experimentando. No puedo creer que haya dicho esto, exclamó la mujer. Eso es ridículo, es insensible. ¿Cómo puedo agradecer a Dios por estar perdida? Destruyó mi vida. Continuó ventilando su frustración, ¿verdad? Dice el doctor. Luego de un momento dije, me pregunto qué quiso decir con su comentario. ¿A qué se refiere? Respondió. Bueno, ella quería decirle que le agradeciera a Dios por esta pérdida específica como si fuera algo bueno o que le agradeciera a Dios por usar esto para tener una oportunidad de cambiar y crecer. Podría ser eso, le dice el doctor, ¿verdad? Dice ella, bueno, no lo sé, se aventuró a decir. Sé que duele y que usted y su familia desearían que nunca hubiera sucedido, pero sucedió. Así que no puede cambiar el pasado y usted se enfrenta y usted se sienta fuera de control. Tal vez no puede cambiar lo que ocurra en el futuro, pero puede controlar su respuesta a cualquier cosa que suceda. Es algo en que pensar. Ella lo pensó y con el correr del tiempo llegó al lugar de agradecerle, o sea, llegó al punto de agradecerle a Dios por estar con ella y por permitir este tiempo de crecimiento, ¿verdad? Un día pensé acerca de las opciones que tenía, dijo, podía depender de Dios, agradecerle, alabarlo y permitirle que obre a través de mí. Esto no pareció ser tan malo cuando consideré la alternativa. ¿Qué tipo de crecimiento podemos esperar? Termina así el caso de esa terapia, ¿verdad? Con esta pregunta. ¿Cuántas veces nos han dado esa opción de respuesta ante nuestra tragedia, ante nuestra pérdida, ante nuestro inicio en un proceso, ¿verdad? ¿Cuántas veces yo recuerdo muchísimo que yo platicaba mucho con un amigo que era mi compañero eh, maestro de inglés, y él me decía, es que el Señor está tratando contigo, y yo decía, ay, otra vez con sus cosas de Dios, ¿verdad? Que en otro momento les platicaré cómo es que Dios utilizó a ese hombre para llegar a mi vida y a la vida de mi esposo, a la vida de mi familia. Y yo decía, ay, otra vez viene con sus cosas, pero esa palabra por la cual esta persona que exponen aquí en este caso de terapia,
cómo es que no logramos, ¿verdad? Estamos cegados completamente y no logramos ver que el Señor nos quiere llevar a otro nivel superior, que Él quiere que crezcamos, que es nuestra primera respuesta, enojo. O sea, ¿qué le pasa? ¿Por qué me está haciendo esto a mí? ¿Por qué está permitiendo que yo atraviese esto? O sea, incluso le llegamos a reclamar, o sea, destruiste mi vida. O sea, mi vida era perfecta, aquí estaba mi esposo, aquí estaban mis hijos, ¿qué te pasa, Dios, verdad? Llegamos a ese punto, pero es tan triste nuestra vida cuando no le damos el valor al Señor, ese valor que Él debe tener como centro de nuestra vida, ¿verdad? Como ser la prioridad de nuestra vida. Entonces, cuando logramos entender cómo lo logró ella, ¿verdad? Dice, ella lo pensó y con el correr del tiempo logró llegar a agradecerle a Dios y permitirle ese tiempo de crecimiento. Aquí estamos ahorita en este tiempo de crecimiento, en este tiempo en el que vamos a aprovechar todas las herramientas que el Señor nos brinde a través de las personas que Él utiliza para poder salir y avanzar en este crecimiento al que Él nos ha llevado. Avanzamos a la siguiente, por favor. Dice aquí, ¿qué tipo de crecimiento podemos esperar mientras estamos en la espera? La gratitud, la confianza, recordar en próximas pruebas, agradecer y alabar al Señor. Esto es bien importante porque esta prueba en la que estamos y que declaramos en el nombre del Señor que estamos ya libertadas de esta prueba, ¿cómo es que vamos a responder a las siguientes pruebas? Porque no va a ser la única, porque no va a ser la última, ¿verdad? Y aquí les puse esto que me encantó. Dice que mi primer pensamiento sea, Señor, sé que tú no me enviaste esto, pero lo has permitido y lo utilizarás como una parte de obrar todas las cosas juntas para el bien. Confío en ti por completo, Señor. O sea, no confío en ti, pero te voy a ayudar en esto. No, confío en ti por completo. O sea, esa dependencia por la cual yo oro de verdad que todas podamos tener esa dependencia completa en el Señor para dejarlo obrar, para no querer ser el Espíritu Santo, ¿verdad? No querer ayudar a redarguir el corazón de nadie. Nosotros no somos el Espíritu Santo. Esa confianza de poder completamente abandonarnos en sus brazos, ¿verdad? Avanzamos a la siguiente, por favor. Y aquí en lo que respecta a lo que es la espera, ¿verdad? Dice aquí en el Salmo 13, del 2 al 1, dice, queremos que Él actúe de acuerdo a nuestro cronograma, o sea, le decimos, Señor, por favor, haz esto, pero hazlo ya. O sea, y es la parte que el Señor nos va a enseñar en la espera, va a ser la paciencia. Es lo que les comentaba al inicio, ¿verdad? El Señor quiere desarrollar en nosotros la paciencia, el dejarlo ser Dios realmente, el que no le pongamos condiciones para que Él actúe. Y en el Salmo 37:7 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. O sea, cada que yo descubro un versículo nuevo, digo, Dios, ¿dónde estaba esta palabra cuando yo quería tenerla a un inicio, verdad? Pero sé que no llegó en un inicio porque mis ojos estaban cerrados completamente, mis oídos no iban a escuchar esta palabra del Señor. Ahorita ya la atesoro y digo, wow. O sea, sí, Señor, ayúdame a guardar silencio y a esperar en ti, a que tú vas a obrar en todo lo que tú me has prometido. Ahí sé que lo vas a hacer. Dice aquí, nos quejamos por esperar algunas semanas o días, pero para Dios un día es como 1000 años y 1000 años un instante. Dios obra de maneras ocultas. Dios está activo. Aquí me encantó una parte del libro que viene que dice que a pesar de que estemos en la tribulación y que le preguntemos a Dios, Señor, pues, ¿qué estás haciendo? O sea, estás obrando, sí, pero ¿dónde? No veo nada, ¿verdad? O sea, el Señor está obrando. Por eso dice que Dios está activo, siempre está activo el Señor obrando en nuestra vida. En Isaías 64 dice, ni nunca oyeron, no, no oídos recibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti que hiciese por él que en él espera. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia de los que se acordaban de ti en tus caminos. Es bien clara, ¿verdad? La palabra del Señor, cómo nos lleva a esta parte de esperar, o sea, no vamos a ganar nada, ¿verdad? Al estar inquietos, al contrario, Señor, te entrego esta inquietud, te entrego esta angustia que siento, esta incertidumbre de no sé qué va a pasar. Te lo entrego, Señor, pero confío en ti
en esta espera en la que me tienes ahorita en esta parte de mi proceso, te pido que tomes control, ¿verdad? El ir siempre a los pies del Señor, eso es clave para lograr tener esa paz de la que nos habla Pablo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Vamos a la siguiente, por favor. Dice, en la espera, Dios nos recuerda. En Jeremías dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Muy clara, ¿verdad? La palabra de Dios que nos dice que Él quiere para nosotros pensamientos de paz, esa paz que les decía que sobrepasa todo entendimiento, si la logramos tener, hermana, si llegamos a ese punto en el que descansamos completamente en el Señor cuando confiamos definitivamente en Él. Dice, cuando la espera tarda, dice, Dios nos da su paciencia en Salmos 31, 14 al 15, dice, mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios, en tus manos están mis tiempos, ¿verdad? Cuando vemos que está tardando a ese momento que queremos ver, aquí está un versículo que el Señor nos da en su palabra para poder tener paciencia, ¿verdad? Vamos a la siguiente, por favor. En Santiago 1, el 2 y el 3 dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba en vuestra fe produce paciencia, ¿verdad? Y les decía, es algo que el Señor va a trabajar en nosotros, y yo creo que en su mayoría de los procesos va a trabajar en la paciencia. Y créanme que es posible que una mujer tan impaciente como yo lo fui, el Señor obrara de esa manera. Cómo es que el Señor sí te da esa paciencia, te llena de paz, te llena de tranquilidad, cuando sabemos que Él tiene el control de toda la situación. Dice, en otras palabras, Santiago nos dice, decídase a ver la adversidad como algo que darle la bienvenida o algo de qué agradecer era, ¿verdad? Algo de qué agradecer. Es bien importante. ¿Qué actitud voy a tener ante esta prueba? Voy a quejarme y voy a empezar a decir, ¿por qué otra vez, Señor? Si me acabas de librar de una, ya me acabas de meter en otra. No, o sea, ¿qué actitud voy a tomar en esta adversidad, en esta nueva prueba, ¿verdad? Qué mejor pensar y regresar a ese pensamiento, ¿verdad? Que les leía ahorita, que les vuelvo a decir, que mi primer pensamiento sea, Señor, sé que tú no me enviaste esto, pero lo has permitido y lo utilizarás como una parte de obrar en todas las cosas juntas para mi bien. Confío en ti por completo, Señor, que ese pensamiento realmente sea el que venga a mi mente, ¿verdad? Cuando venga otra prueba, porque es algo que tenemos seguro, vamos a seguir siendo probados en fe en esta vida, ¿verdad? Vamos a la siguiente, por favor. Dice que nuestra actitud es muy importante. Dice, no es lo que quería o esperaba, pero ya está aquí, ok, esta prueba yo no la quería. Sabemos que el Señor tampoco estaba a lo mejor predestinada para nosotros, sin embargo el Señor la está permitiendo con un propósito. Dice, nuestra estabilidad depende de nuestro Señor, y aquí les comparto estos tres últimos versículos para finalizar, donde nos recuerda, ¿verdad? Esa dependencia, esa estabilidad únicamente va a venir de nuestro Señor. Y aquí en Romanos 16:25 dice, Dios puede hacer que ustedes se mantengan firmes en la vida que Jesucristo nos ha dado. Alabémoslo. Así lo dije cuando anuncié la buena noticia y les hablé de Jesucristo. Esto va de acuerdo con el plan que Dios nos dio a conocer y que mantuvo en secreto antes de crear el mundo, ¿verdad? En ese momento que vamos a atravesar la prueba, alabemos al Señor. Hay una alabanza que me encanta, no recuerdo ahorita el nombre, creo que se llama Alaba a Dios, que nos habla precisamente de esto, ¿verdad? En el momento de la prueba, alaba, estás en alegría, alaba, estás triste, alaba, o sea, alaba siempre al Señor en todo momento, como agradecimiento, como esa actitud de que, ok, Señor, yo sé que esto no viene de ti, pero esta va a ser mi mejor actitud ante esta prueba que me estás poniendo. Y una vez más, como siempre que tú ya me diste la victoria, voy a salir adelante, ¿verdad? Vamos a la siguiente con los últimos dos versículos. Dice, Nehemías continuó diciendo, vayan y festejen con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces. Regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Este es un día sagrado para el Señor.
No estén tristes, pues el gozo del Señor es su fortaleza. Esta última parte es súper importante, ¿verdad? No estén tristes, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El estar ahí a los pies del Señor en oración, en alabanza, es nuestra fortaleza. Hay que lograr entender esta parte, ¿verdad? Cómo es que el Señor nos, a través de sus cuerdas de amor, nos habla y nos habla. ¿Cómo podemos tener esa fortaleza en Él? Y esta última dice, Él será la seguridad de tus tiempos, te darán abundancia, salvación, sabiduría y conocimiento, el temor al Señor será tu tesoro, ¿verdad? Nuevamente nos dice, la seguridad de tus tiempos te dará abundancia, abundancia, salvación, una abundancia, salvación, ¿verdad? Como el Señor nos vuelve a recordar que si estamos sometidos a Él, Él está ahí para darnos nuevamente muestras de amor, ¿verdad? Cómo es que Él tiene control de todo lo que estamos destinados a vivir, que aunque no sea su voluntad, Él lo permite con un propósito y recordemos, ¿verdad? Que ese propósito es que crezcamos y tener esa confianza en el Señor nos va a ayudar a que esta pérdida, a que este proceso pueda avanzar más pronto y nos ayuda a aprender que se puede crecer a través de esta pérdida, de este proceso, a través de este momento de transición al que el Señor nos lleva y recordar que no vamos a poder evitar una situación de este tipo. Por eso es que estamos y tenemos que estar preparados, ¿verdad? En cómo poder crecer a través de las pérdidas que vengan en el transcurso de nuestra vida. Y pues realmente sería todo, Ve, por mi parte. Bendecimos tu vida, mi amada Priscila. De verdad que hoy hay un renovar en nuestra mente, porque si es bien es cierto lo que nos has dicho, tenemos un Dios soberano, pero tenemos que conocer al Dios de la Biblia. Y en adición a tan bellas escrituras que nos compartiste, cuando te estaba escuchando hablar, viene a mente lo que dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios 4:16. Es por esto que nunca nos damos por vencidos, porque aunque nuestro cuerpo está muriéndose, en otras versiones dice, aunque nuestro cuerpo está deteriorándose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Y hoy lo que nos has enseñado, lo que nos has compartido, nos ayuda no solo el poder fortalecer con las verdades del Señor nuestro espíritu, sino también para el familiar que a lo mejor aún está en sus primeros pasos de fe o aún no ha comenzado la carrera de la fe, el poder llevarle esperanza, que también dice la palabra del Señor en 2 Pedro, que dice, no olviden que el Señor no tarda en cumplir su promesa como algunos suponen, sino que tiene paciencia con ustedes. Y me encanta como dice la Biblia, Dios habla hoy porque dice, pues no quiere que nadie muera, sino que todos vuelvan a Dios. Y lo que entendemos aquí es que no solo una muerte física, porque obviamente cuando estamos en Cristo tenemos un propósito, tenemos una obra que llevar a cabo, una misión, pero más importante, el que muramos espiritualmente, lejos de Él una eternidad. Y esto es la importancia de compartir las buenas noticias del Evangelio. El que vino a robar, a matar, a destruir es Satanás. Pero gracias al Señor que en Él podemos tener las promesas que Él ya ha vencido al mundo, que Él nos da una vida plena y abundante. Y entonces termina leyendo Mateo 28, que fueron de los versículos que vinieron a mi mente. Enseña a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos. ¿Y por qué? Para que aunque nuestro cuerpo perezca, aunque sabemos que todos tendremos que partir de esta vida temporal para ir a la eternidad, que esas personas de las cuales les hablamos de Cristo también sepan que en Jesucristo tienen la vida eterna, que al confesarlo como su Señor y Salvador tienen esta promesa. Y lo mejor de todo, si aún hoy estás pasando por un duelo, si hoy has visto partir un familiar cercano, tu cónyuge, algún hijo,
algún padre, madre de familia, alguien, un amigo, una amiga cercana. Dice el Señor, en medio de ese duelo, en medio de esa circunstancia adversa, en medio de hoy no poder comprender lo que está sucediendo, que aunque vivimos en un mundo caído y nuestros cuerpos no fueron diseñados, nuestros cuerpos físicos para estar por la eternidad, lo que sí tenemos la certeza es, y dice, tengan por seguro esto, que estoy con ustedes, dice el Señor, estoy contigo, dice el Señor, para siempre, hasta el fin de los tiempos. Y con ello oramos en el nombre de Jesús, que el consuelo no venga de una emoción temporal, de un anestésico que te pueda ofrecer este mundo. El consuelo pueda venir de quien camina contigo, de quien tiene planes de bien y no de mal, de que aún en medio de haber perdido un ser querido, hoy esto que el enemigo lanzó para destruir, para enfriar tu fe, transformado en las manos del Señor, puede ir a bendecir a muchos más, como hoy Priscila nos ha bendecido por amor y gracia que el Señor ha dado a través de ella a cada una de nuestras vidas. Priscila, te bendecimos. Muchísimas gracias por haber tomado este tiempo para prepararte, para poder ponérnoslo ahí con peritas y manzanas. Oramos en el nombre de Jesús que puedas compartir este material a alguien, más en esta época de fin de año, cuando estamos grabando este contenido, que de alguna manera el consuelo es mucho más necesario. El que tú puedas compartirle este material para que ellos puedan encontrar la verdad en la palabra del Señor y no se dejen engañar por el enemigo, que Dios los ha dejado o Dios los ha abandonado producto de que alguien partió fuera de este mundo, y en el nombre de Jesús a la presencia del Señor. El próximo viernes, en la misma hora, en el mismo canal, estaremos escuchando un testimonio de este precioso grupo de apoyo Inspirados a Consolar, del cual estamos dedicando este mes. Si tú estás pasando por un duelo, si tú tienes a alguien que conoces que está pasando por un duelo, escríbenos inspiradosaconsolar@gmail.com. Preciosas voluntarias están ahí para servirle primeramente al Señor y luego a ti como prójimo. Gracias a cada uno, los bendecimos en el nombre de Jesús.